Independientemente de lo que esté en juego, las negociaciones suelen ser estresantes. Participar en ellas puede sacar lo peor de nosotros. A veces hacemos ofertas injustamente bajas para disminuir el precio, y si somos los receptores de ese comportamiento, es probable que nosotros mismos reaccionemos negativamente. Entonces, ¿cómo podemos protegernos del estrés y la codicia que a menudo se asocian al acto de negociar? ¿Existe algún principio que podamos aplicar para evitar estas situaciones y seguir obteniendo nuestra parte justa? Pues bien, resulta que existe una poderosa técnica que puedes empezar a aplicar en todos los niveles de negociación de tu vida, por lo que si quieres saber de qué se trata, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a tomar este tema de las negociaciones, pero bajo un aspecto mucho más práctico y tomando como referencia una de las técnicas más efectivas que puedes implementar en función de siempre buscar el ganar, ganar. Y no nada más me refiero a los negocios, sino a cualquier aspecto de la vida. Al final, al interactuar con otras personas, pues cada una de ellas busca su propio beneficio, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que empezar a manejar aquí es siempre tratar de conseguir la relación ganar, ganar. Y para este objetivo nos vamos a apoyar del libro que en inglés se le conoce como Split the Pie, en español lo podemos traducir como Divide el pastel, el cual revela un nuevo enfoque sobre cómo debería negociar todo el mundo. Aunque las negociaciones suelen sacar lo peor de las personas muchas veces, no tiene por qué ser así. Al emplear el enfoque del pastel, entre comillas, que te menciono aquí, puedes entrar en cualquier negociación con la confianza de que terminarás con tu parte justa. Recuerda algo importante, negociar es algo que todos tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida. La mayoría de las veces lo que está en juego es poco. Por ejemplo, si estás en un mercadillo y tratas de regatear el precio de una prenda de vestir, puede ser algo simple. Sin embargo, a veces es mucho más lo que está en juego. Puede ser que estés negociando un salario más alto con tu jefe. Algunas personas hacen toda su carrera en el arte de la negociación. Su trabajo consiste en cerrar grandes acuerdos comerciales o incluso negociar el fin de las guerras. Aquí la situación es que existe una técnica la cual parece no ser muy conocida, sin embargo va a ser un parteaguas en relación a lo que estemos nosotros tratando de negociar, o por lo menos lo que estemos buscando de obtener de beneficio. El autor denomina este enfoque como el pastel de la negociación y desmiente muchos de los mitos que rodean a la negociación y garantiza que ambas partes siempre saldrán satisfechas. En este análisis vas a descubrir aspectos importantes como el hecho de por qué repartir todo al 50% no es el resultado más justo de una negociación. Cómo entrar en una negociación en la que la otra parte está en posición de poder y por qué es importante combatir el fuego con agua y no con más fuego. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en marzo del año 2022 y su autor es Barry Nalebuff, quien es el profesor Milton Steinbach de la Yale School of Management, donde enseña desde hace más de 30 años. Experto en la teoría de los juegos, ha escrito mucho sobre su aplicación a la estrategia empresarial. Entre sus bestsellers se encuentran Pensar estratégicamente y El arte de la estrategia y la misión en una botella. Este es su séptimo libro y ha asesorado a la NBA en sus negociaciones con la Asociación de Jugadores y a varias empresas en importantes operaciones de fusiones y adquisiciones. Su curso de introducción a la negociación tiene más de 350,000 alumnos inscritos y una calificación de 4.9 sobre 5. También es un emprendedor en serie. Sus empresas incluyen Honesty, The Real Made Foods, graduado por el MIT, becario de Rhodes y miembro de la Harvard Society of Fellows. Nalebuff se doctoró en la Universidad de Oxford. Entonces, mira, creo que las credenciales aquí nos dan mucha claridad sobre la referencia de este autor y cómo viene siendo una autoridad en el tema. Y antes de comenzar, realmente te sugiero que tomes una pluma y un papel, un bolígrafo y un papel,
porque este análisis es sumamente práctico y va a haber ciertos ejercicios que vale la pena que empieces tú también a comprobar su efectividad. La técnica que nos muestra este autor es sumamente efectiva siempre y cuando la llevemos a la práctica y entendamos cómo es que funciona. Por eso, una vez más, te pido que le des la oportunidad. Como me gusta recordarte, trata de tomar nota y analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: el enfoque del pastel de la negociación es la mejor manera de resolver cualquier negociación. Entonces, pregunta: ¿cómo funciona el enfoque del pastel de la negociación? Reduzcamos las cosas a lo básico. Conozcamos a Alicia y a Bob. Están sentados en su pizzería favorita cuando el camarero les hace una oferta. Si se ponen de acuerdo en cómo dividir una pizza de 12 porciones, el restaurante se las va a dar gratis. Si no se ponen de acuerdo, recibirán la mitad de la pizza, pero dividida de forma desigual. Alicia recibirá 4 porciones, pero Bob solo 2. Alicia y Bob tienen que llegar a un acuerdo sobre cómo repartir las 12 porciones. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas se denomina perspectiva de poder y da como resultado que Alicia obtenga 8 porciones y Bob 4. Esto refleja la proporción de su opción alternativa. Después de todo, si no llegan a un acuerdo, Alicia recibirá el doble de proporciones que Bob. El resultado pretende reflejar la posición de poder de Alicia en la negociación. Otro enfoque es el llamado perspectiva de equidad, en el que Alicia y Bob simplemente dividen la pizza por la mitad, con 6 porciones cada uno. Mucha gente vería esta opción como la más justa. Tanto la perspectiva del poder como la de la equidad no tienen en cuenta un hecho muy importante. La negociación no es en realidad sobre toda la pizza. Sin un acuerdo, terminan con un total de 6 porciones. Con uno se quedan con 12. Esto significa que la negociación solo se refiere a las 6 porciones adicionales que se obtendrían con un acuerdo exitoso. Son estas 6 rebanadas adicionales las que constituyen lo que el autor llama el pastel de la negociación. Y cuando una negociación parte de este principio, los razonamientos detrás de las perspectivas de equidad y de poder se desvanecen rápidamente en el aire. Con el pastel de la negociación en mente, Alicia y Bob se dan cuenta de que ambos son igualmente necesarios para conseguir las 6 porciones adicionales. Esto significa que, después de todo, tienen el mismo poder. Claro, parece que Bob está en una posición más débil a nivel superficial. Hay que tener en cuenta que si no llegan a un acuerdo, él obtiene menos porciones que Alicia. Pero en realidad, si no llegan a un acuerdo, tanto Alicia como Bob terminan con menos rebanadas. En otras palabras, ambos pierden. Para que ambos obtengan más tajadas, se necesitan mutuamente por igual. Viéndolo así, Alicia y Bob tienen la misma cantidad de poder. Y esta misma cantidad de poder debe reflejarse en un reparto equitativo de las 6 porciones del pastel de la negociación. Esto deja a Alicia con su opción alternativa de 4 rebanadas más 3 del pastel de la negociación, lo que lleva a un total de 7 rebanadas. Bob, por su parte, toma sus 2 trozos de reserva y añade 3 más, con lo que obtiene 5 trozos. Utilizando la técnica del pastel de la negociación, ambos salen ganando. Ahora bien, algunos se preguntarán, ¿por qué dividir toda la pizza al 50% no es la opción más justa? Alicia y Bob están recibiendo una pizza gratis. Sin embargo, un reparto al 50% no siempre es tan justo como parece. Esto se debe a que no tienen en cuenta las opciones alternativas desiguales. Por ejemplo, imagina que el camarero ha aumentado la opción de reserva de Alicia de 4 a 7 porciones, pero ha mantenido la de Bob en 2.
En este caso, Alicia perdería una porción si cada uno tomara 6 porciones. Visto así, resulta que los repartos 50 y 50 no son tan justos. Negociar de forma eficaz consiste en salir con más de lo que se ha ganado. Y si te centras en el pastel de la negociación, seguro que tú también terminarás contento. Ahora me gustaría profundizar en las enseñanzas de este primer punto porque nos coloca en contexto y también empieza a marcar las bases necesarias. Lo primero que hay que entender, sobre todo basándonos en este primer punto y el ejemplo, es que las condiciones de las personas que intervienen en el ejercicio no son exactamente iguales, ¿sí? Por un lado tienes a Alicia, por otro lado tienes a Bob. Estas personas se van a estar de alguna manera reflejando a lo largo de los puntos, se van a estar mostrando como ejemplo y las condiciones de cada persona son particulares. Para el ejemplo de la pizza, digamos que si las cosas no se resuelven o no llegan a un acuerdo, pues Alicia va a recibir 4 rebanadas de pizza mientras que Bob solo 2. De entrada ahí digamos que Alicia puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero más y yo así como está me quedo bien, mientras que Bob dice, no, es que yo sí quiero. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a entender cuál viene siendo lo que el autor define como el pastel de la negociación. Antes de eso recuerda que por lo regular existen 2 perspectivas que tienen una gran influencia, la perspectiva de poder y la perspectiva de equidad. Perspectiva de poder es que tú, de forma proporcional al poder que tú tienes, hagas el reparto de las cosas. ¿Ok? La perspectiva de equidad es que todos reciban lo mismo. Sin embargo, estas 2 perspectivas regularmente no suelen ser la opción más justa. Ahí es donde interviene el pastel de la negociación, porque la esencia de este pastel es enfocarse en el beneficio que van a recibir si se logra un acuerdo. No sobre todo el acuerdo en sí, o más bien, no sobre todo el ejercicio, sino más bien sobre el beneficio si se consigue un acuerdo. Ese viene siendo, digamos, el punto de partida de este concepto. Y dice que cuando una negociación parte de este principio, los razonamientos detrás de las perspectivas de equidad y de poder se desvanecen rápidamente en el aire. En pocas palabras, ambos integrantes de la negociación son igualmente necesarios y cuando estamos hablando del pastel de la negociación, es decir, del beneficio como tal, ambos tienen el mismo poder. De tal forma que si no se consigue el acuerdo entre ambas partes, pues en este caso ambos perderían. Por ende, se necesitan mutuamente por igual. La clave de este ejercicio es que tú entiendas que el pastel de la negociación, es decir, el beneficio como tal que se está negociando, lo justo es que ese beneficio sí logre partirse en 2. No te preocupes, en el siguiente punto se va a abordar un ejemplo todavía mucho más explicativo. Sin embargo, por ahora es importante que vayas comprendiendo cómo es importante el concepto del pastel de la negociación, es decir, sobre el beneficio en sí mismo. Menciona que normalmente nosotros no estamos considerando lo que el autor llama las opciones alternativas desiguales. En pocas palabras, no todo mundo parte del mismo lugar, es decir, las condiciones de cada persona no son exactamente iguales. Si fuesen exactamente iguales, entonces dividir, digamos, el resultado en partes iguales, pues sería prácticamente lo más justo si es que todo se mantiene de una forma equitativa. Pero si se consideran precisamente los puntos de partida de cada persona involucrada en la negociación, tenemos que empezar a evaluar otras posibilidades y hacer un poquito más de números en relación de obtener, digamos, la parte más justa. Y cerrando este punto dice, negociar de forma eficaz consiste en salir con más de lo que se ha conseguido. No se trata que ambas partes reciban exactamente lo mismo, sino más bien que ambas partes ganen, sobre todo también considerando las alternativas desiguales.
En el caso de la pizza, ¿qué pasó? Bueno, como inicialmente uno recibía 4 y otro recibía 2 y al final estaban negociando la parte excedente que eran las otras 6 rebanadas, lo que decidieron hacer fue, ok, 6 rebanadas lo partimos entre 2, yo recibo 3, tú recibes 3, de tal manera que Alicia se queda con 7 y en este caso Bob se queda con 5. Ambos tuvieron más y en este escenario digamos que fue la forma ganar considerando precisamente los puntos de partida de cada persona. No te preocupes, en el siguiente punto seguramente va a quedar todo mucho más claro, pero por ahora considera la información que acabamos de revisar y sobre todo no olvides la enseñanza de este primero. El enfoque del pastel de la negociación es la mejor manera de resolver cualquier tipo de negociación. Pasamos al punto 2 que nos va a ayudar a entender cómo aplicar este enfoque del pastel de la negociación con la contraparte. El punto 2 dice, hay diferentes maneras de atraer a la otra parte al enfoque del pastel de la negociación. Ahora que entiendes la teoría que hay detrás del pastel de la negociación, es el momento de aprender a ponerla en práctica. Como ocurre con la mayoría de las cosas en la vida, esto implica elaborar un plan de juego eficaz. Después de todo, es seguro que la persona con la que estás negociando tiene uno. La mayoría de las veces, el plan consiste en proyectar una postura agresiva, jugar duro y decir su precio de inmediato. Pero con el enfoque del pastel de la negociación en la mano, puedes elaborar un plan de acción que consiste en fomentar un entorno de negociación constructivo. La parte más importante de tu plan es averiguar de dónde viene la otra parte. Llegan a la negociación esperando un reparto al 50%. Tienen ideas preconcebidas sobre un supuesto desequilibrio de poder. Lo más probable es que tu contraparte ni siquiera sea consciente de lo que se está negociando, que viene siendo el pastel de la negociación. Si este es el caso, tu primera tarea es convencer a tu contraparte de que ambos comparten el mismo objetivo, crear el mayor pastel posible y repartirlo equitativamente. El objetivo es que ambos entren en el proceso de buena fe con un propósito común. Si esto tiene éxito, puedes centrarte en averiguar cómo hacer un pastel más grande en lugar de preocuparte de que tu compañero intente engañarte. Ahora bien, explicar los méritos del pastel de la negociación es más fácil de decir que de hacer. Por supuesto, si estás negociando con alguien que te ve en una posición de poder, es probable que sea receptivo a lo que tienes que decir. Pero si la otra parte considera que tiene ventaja desde el principio, puede ser más difícil de convencer. Tu trabajo consiste en ayudarles a ver la luz antes de que empiecen las negociaciones en serio. Para ver esto en acción, volvamos a Alicia y a Bob. Esta vez han salido de la pizzería y están decidiendo invertir juntos. Alicia tiene $5,000 para invertir y Bob tiene 20,000. Si invierten por su cuenta, Alicia obtendría el 1% de rentabilidad y Bob un 2% de rentabilidad. Sin embargo, si juntan su dinero, pueden obtener una rentabilidad del 3% y ambos ganan más dinero. Bob propone que se repartan el total de los intereses generados de forma proporcional a sus inversiones, pero esto disgusta a Alicia. Parece que Bob no ha entendido los principios que hay detrás del pastel de la negociación. Alicia le pide entonces a Bob que imagine el resultado de ese reparto proporcional si invierten juntos, pero el tipo de interés se mantiene en el 2%, es decir, el mismo tipo de interés que Bob habría recibido de todos modos si hubiera invertido solo. En esa situación, un reparto proporcional de los intereses significa que Bob no ganaría dinero adicional. Sin embargo, con un rendimiento del 2%, Alicia recibiría el doble de la cantidad que se hubiera invertido sola con un rendimiento del 1%. Ella le dice a Bob que esto sería injusto para él. Si este fuera el caso, explica. Por lo tanto, debería dividir la rentabilidad combinada del 2% a partes iguales. En otras palabras,
ella dividiría el pastel de la negociación por la mitad para que ambos ganaran un poco más de dinero. Al replantear los números, Alicia convence a Bob de su error. No puede defender un reparto proporcional que le beneficia en una situación pero no en otra. Así que acepta la sugerencia de Alicia y decide repartir el 3% de las ganancias a partes iguales. La lógica de Alicia aquí es brillante y es algo que deberías tener en cuenta si tienes problemas para convencer a tu compañero de negociación de las ventajas del pastel de la negociación. En lugar de explicar por qué un reparto proporcional es injusto para ti, muestra cómo sería injusto para ellos en otras circunstancias. El secreto no es pedir a otra persona que se ponga en tu lugar, sino conseguir que se ponga en su propio lugar, pero que se dé cuenta de lo incómodo que está. Bien, este punto para mí es el que es clave en este análisis y para esto vamos a revisarlo de una forma más lenta. Déjame de alguna manera mostrarte las ideas centrales y vamos a validar un poco más a detalle el ejercicio. Lo primero que es importante entender es que tenemos que crear un entorno de negociación constructivo, no subjetivo. No nada más porque yo crea que es lo mejor o porque tú piensas que es lo peor. No, vamos a hacerlo de una manera mucho más aterrizado. Entonces, la parte más importante, menciona aquí el autor, es averiguar de dónde viene la contraparte. La persona con la que vas a negociar, sobre qué parte y qué es lo que espera. Sería lo inicial para poder construir este entorno. Por lo tanto, tu primera tarea es convencer a tu contraparte de que ambos comparten el mismo objetivo. No se trata que yo gane y tú pierdas, ni mucho menos, sino que tenemos que crear el mayor pastel posible y repartirlo equitativamente. Recuerda, el pastel de la negociación se refiere al excedente, se refiere al beneficio mutuo que se obtiene si se llega a un acuerdo. No es al acuerdo en general, sino al beneficio que ese acuerdo genera. Te recuerdo el ejemplo de la pizza. Si se ponían de acuerdo, ganaban 6 rebanadas, no 12. ¿Ok? Lo que están negociando, lo que está en juego, es el excedente. Y sobre eso es el punto de partida. Entonces, tu trabajo consiste en ayudarles a ver la luz antes de que empiecen las negociaciones en serio. Tienes que crear este entorno para que las cosas fluyan bien. Entonces, sobre el ejemplo de este punto, Alicia y Bob tienen dos cantidades. En este caso, Alicia tiene $5,000 y Bob tiene 20,000. Y ambos están contemplando invertirlo. Por un lado, Alicia recibe un rendimiento de 1% si invierte $5,000 y Bob recibe un rendimiento de 2% si invierte $20,000. En pocas palabras, si cada quien lo hace por su lado, Alicia recibe $50 y Bob recibe $400. Es decir, hay una proporción de 4-1. Recuerda lo que comentamos previamente sobre las alternativas desiguales. Hay que contemplarlo. No es lo mismo el caso de Alicia que el caso de Bob en este ejemplo. De tal forma, menciona aquí que si Alicia y Bob juntan el dinero, conseguirían $25,000. Y si es así, entonces reciben un rendimiento del 3%. Este rendimiento del 3% se traduce en $750 si consiguen ponerse de acuerdo. Lo primero que sugiere Bob, él está en posición de poder y dice, pues vamos a hacerlo de forma proporcional. Como es una proporción 4-1, bueno, de esos $750, tú recibes, Alicia, 187.5 y yo recibo 562.5. Todos felices, todos contentos y ahí terminamos. Si te das cuenta, este viene siendo uno de los tipos tradicionales de negociación, es decir, la perspectiva de poder. Entonces, es la forma en la cual normalmente se cierran las cosas y la gente acepta. Sin embargo, si lo aterrizamos, no es del todo justo. Recuerda algo importante. Es únicamente con la opción de ambos, es decir, cuando ambos llegan a un acuerdo, que pueden obtener un 1% adicional. Si no llegan a un acuerdo, Bob en este caso pues no va a recibir su 1% adicional ni tampoco Alicia. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ¿qué es lo que hizo Alicia? Antes de cerrarse la negociación,
Pues Alicia trató de crear este entorno constructivo. Entonces le hizo ver a Bob la situación y lo que planteó fue lo siguiente: yo tengo 5,000 y tú tienes 20,000. ¿Qué pasaría si el rendimiento no fuera del 3% si juntamos el dinero, sino que simplemente fuera del 2%, es decir, lo que tú tienes? Si esto lo aterrizamos, pues si yo tengo 5,000 y tú tienes 20,000, yo recibiría, si es que nosotros no nos juntamos, yo recibo 50 y tú recibes 400. Y listo. Tú dices que hay que manejarlo de forma proporcional, le dice Alicia a Bob. Entonces, si manejamos una tasa del 2%, los 25,000 nos van a arrojar $500. Y como vamos a una tasa proporcional de 4:1, que es lo que tú dices, en este caso Alicia le reafirma a Bob, entonces de esos 500, pues la cuarta parte es mía y el resto es tuyo. De tal manera que $100 son míos, dice Alicia, y tú te quedas con 400. ¿Cuánto dinero ganaste en este escenario, Bob? En esta línea, Bob no ganó algo. Entonces, es ahí cuando nosotros podemos validar que la parte proporcional no siempre es tan efectiva. Entonces, Alicia le dice, lo que hay que manejar aquí es el pastel de la negociación. Es decir, sobre el beneficio real que estamos obteniendo, eso hay que dividirlo en partes iguales. En el caso de Alicia, como ella sí ganó $50 más, es decir, empezó con 50 y al final recibió otros 50, dando un total de 100. Entonces, los 50 excedentes es lo que ella decide repartir en el ejemplo hipotético del 2%, lo que terminaría dando un total para Alicia de $75 y para Bob de 425. Espero no haberte confundido. Esto es muy simple porque 50 entre 2 son 25. Inicialmente Alicia tenía 50 y Bob tenía 400. Esto se divide, entonces uno recibe 50 más 25 es 75 y el otro recibe 400 más 25 que viene siendo 425, ¿ok? En este caso ambos ganan. En pocas palabras, si el pastel se reparte en partes iguales, en este caso entre dos, ambos ganan y se crea este entorno. Recuerda, quiero reforzar esta idea. El pastel de la negociación se refiere al excedente, se refiere al beneficio. En el ejemplo, Alicia le hace ver a Bob que su forma proporcional no le genera realmente un beneficio, no habría un pastel de negociación para él. ¿Por qué? Porque él quedaría exactamente igual. La forma en la cual esto funciona es cuando tú muestras, digamos, el resultado en otro tipo de circunstancias para que las personas entiendan que tiene que haber congruencia. No puede haber un reparto equitativo en un escenario y que en otro no funcione, o sea, tendría que funcionar siempre. Entonces veamos cómo termina el ejercicio siguiendo la lógica del pastel de la negociación que Alicia le hizo ver a Bob, de tal manera que se reparta este pastel al 50%. Vamos a entender un poquito más cómo es que esto se da. Recuerda cómo empieza cada uno. Alicia tiene 5,000, Bob tiene 20,000, la suma de ambos es 25,000. Si logran llegar a un acuerdo, ellos reciben el 3% de estos 25,000. Consiguen el acuerdo, significa que ellos reciben $750 de rendimiento. Ahora, ¿cómo van a repartir estos $750? Recuerda que el pastel de la negociación no son los 750, sino que más bien es el excedente o el beneficio que tienen por trabajar juntos. En este caso, Alicia tenía un rendimiento que le ofrecía $50 por su inversión. Y en el caso de Bob, le ofreció un rendimiento de $400 por su inversión. La suma de estos dos es 450, ¿ok? Entonces, el pastel de la negociación se refiere a $300. En pocas palabras, 750 menos los 450 que ya eran seguros, entonces me queda $300. Ese es el beneficio, ese es el pastel y ese es el que deciden repartir en partes iguales. Y queda de la siguiente manera. Alicia recibe los 50 iniciales más 150, queda un total de 200, y en el caso de Bob recibe sus 400 más 150 que termina en 550. Entonces ahí repartieron el pastel, ahí ambos ganaron. Para algunas personas esto puede sonar un poco injusto para Bob, porque puedes decir, bueno, él tenía más y está recibiendo proporcionalmente menos. Recuerda algo importante.
Bob nada más podía generar 1% más si se asociaba con Alicia, mientras que Alicia recibía 2% más si se asociaba con Bob. Por eso, en la negociación tenemos que considerar tanto las opciones alternativas, así como de dónde provienen las partes. Espero que esto te ayude a tenerlo más claro y sobre todo que hagas el ejercicio. Toma nota y haz tus propios números y vas a validar en qué consiste esta estrategia de una manera mucho más puntual al momento de que tú elijas aplicar el pastel de la negociación a tu vida. La parte central de esto es entender qué es el excedente, es el beneficio, es el resultado que se consigue si ambas partes trabajan en conjunto. Y esto lo puedes llevar a cualquier aspecto de tu vida personal. No nada más estamos hablando de negocios aquí, sino también se refiere a la interacción que tenemos con las personas con las cuales convivimos. Y menciona algo importante para cerrar este punto. Dice, en lugar de explicar ¿por qué un reparto proporcional es injusto para ti? Me refiero cuando alguien dice, bueno, yo estoy en posición de poder y por ende yo tendría que recibir más. Más bien lo que tenemos que hacer nosotros es mostrar cómo sería injusto para ellos en otras circunstancias. Es decir, el secreto no es pedir a otra persona que se ponga en tu lugar, sino conseguir que se ponga en su propio lugar, pero que se dé cuenta de lo incómodo que está. No olvides este concepto de heurística al momento de tomar decisiones. El cerebro se suele ir por los atajos, por la vía rápida, por el camino más fácil y muchas veces deja de lado aspectos sumamente importantes. Entonces, tú ya con este entendimiento vas a saber cómo proceder al momento de obtener la parte más justa de una negociación para ambas partes. Por ahora, espero que esto haya quedado más claro y no olvides la enseñanza de este punto número 2. Hay diferentes maneras de atraer a la otra parte al enfoque del pastel de la negociación. Llegamos al punto 3 y último de este análisis, el cual nos muestra, digamos, este factor humano. ¿Qué hacer cuando las cosas se ponen complicadas con la contraparte? El punto 3 dice, hay formas eficaces de tratar con un socio obstinado en la negociación. Ahora bien, inevitablemente te encontrarás con situaciones en las que tu contraparte en la negociación se comporta como un matón. Intentarás hacerles ver la luz explicándoles los principios de la lógica e igualdad que hay detrás del pastel de la negociación, pero no se lo creen. Han llegado a la negociación con una noción fija de lo que les corresponde y es a su manera o nada. Hay varias técnicas que puedes emplear para intentar que la otra parte vea la luz, pero una cosa que debes evitar es combatir fuego con fuego. Si la otra parte ofrece un ultimátum, nunca debes rebajarte a su nivel y devolverle el fuego. Esto solo tiene un resultado posible: disminuir la posibilidad de llegar a un acuerdo. En lugar de eso, tu objetivo debe ser siempre sacar el ser humano racional que hay dentro de tu socio. A menudo la gente proyecta arrogancia cuando negocia como mecanismo de defensa. Pero debajo de su exterior arrogante puede haber alguien que solo necesita un empujón en la dirección correcta. Así que en lugar de combatir el fuego con fuego, combate el fuego con agua. Intenta desescalar la situación y apagar el fuego. Una forma de hacerles ver la luz es hacerles dudar de su propio ultimátum. Volvamos a Alicia y Bob para ver esto en acción. Alicia quiere vender su empresa a Bob, pero se hace la difícil. Se niega a moverse de su cifra de 25 millones de dólares. Bob le explica el mérito de hacer crecer el pastel juntos y cosechar los beneficios, pero por la razón que sea, Alicia se mantiene firme. Es su oferta final y no está abierta a la negociación. Bob decide preguntar si 26 millones de dólares serían aceptables, hipotéticamente hablando. Alicia, aunque confundida, responde positivamente y pregunta si Bob está haciendo en serio una oferta aún mayor. Él explica que no está haciendo una oferta más alta, sino preguntando si hipotéticamente funcionaría. Alicia vuelve a decir que sí.
Lo que Bob ha hecho aquí es muy inteligente. Ha demostrado a Alicia que su oferta final no es tan definitiva después de todo. Sí, la cifra que ha propuesto es más alta, pero el hecho de que Alicia esté hipotéticamente abierta a ella demuestra que de hecho está abierta a la negociación. Al ayudarla a darse cuenta de esto, aumentan las posibilidades de que trabajen juntos para hacer crecer el pastel. El uso de hipótesis para conseguir que la otra parte actúe racionalmente puede ser útil en otras situaciones. Digamos que el zapato estaba en el otro pie y ahora es Bob el que está actuando de forma alcista en las negociaciones para comprar la empresa de Alicia. Ambos saben que el valor del pastel está en torno a los 10 millones de dólares, pero él entra directo con la insultante oferta de 10 dólares. Alicia está tentada de combatir el fuego con fuego, pero en su lugar emplea una hipótesis. Pregunta, ¿cómo se sentiría Bob si fuera ella la que propusiera una suma tan mísera y se quedara con 9.999.990 dólares? Sin esperar una respuesta, ella continúa diciendo que él se sentiría definitivamente molesto en esa situación y concluye diciendo que ella no esperaría que él siguiera negociando si ese fuera el caso. Estas hipótesis suelen servir para desenmascarar al ser humano que hay detrás del acosador. Si puedes demostrar tu humanidad y empatía, es probable que tu contraparte entre en razón. Ahora bien, no siempre es así. A veces hay una brecha que no puede reducirse con hipótesis. A veces hay que endulzar el trato de otras maneras. Aquí es donde entra en juego la última muestra de empatía. Tratar de entender las razones de la intransigencia de tu contraparte. Preguntas como, ¿por qué no puede ceder en su cifra? Pídele que te explique los pormenores de su posición. Al hacerlo, quizá puedas encontrar una forma de añadir algo más al acuerdo sin cumplir su ultimátum. Tu objetivo no es ser altruista. Al fin y al cabo, si entiendes lo que quieren, te acercas a lo que tú también quieres. Nuestro último encuentro con Alicia y Bob lo ilustra bien. Alicia vende su gasolinera por $500,000 para financiar un viaje en barco alrededor del mundo. Pero ella no cede en el precio de la gasolinera, así que Bob indaga más en su situación. Pregunta, ¿cuánto costó el barco? ¿A dónde vas? ¿Y qué piensas hacer a tu regreso? Resulta que Alicia ha presupuestado $75,000 para el tiempo en el que buscará trabajo al volver de su viaje. Así que Bob le hace una oferta. Cuando vuelvas de tu viaje, puedes trabajar como gerente de la gasolinera. Es una situación en la que todos salen ganando. Él consigue una gerente con experiencia para la gasolinera y ella ya no necesita el colchón de $75,000. De repente, la negociación experimenta un gran avance. Solo hacía falta un poco de empatía. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este tercer y último punto de este análisis, el cual se centra principalmente en la inteligencia emocional. Prácticamente, evitar combatir fuego con fuego, no entrar en esta posición de poder, no entrar en esta estira y afloja simplemente para tratar de imponer, digamos, el beneficio que cada uno está buscando, sino tratar de llegar a acuerdos por medio de la empatía. Si nosotros actuamos de la forma contraria, es decir, si estamos combatiendo fuego con fuego, pues habrá grandes posibilidades de disminuir que un acuerdo logre realizarse. Menciona aquí un dato interesante, dice, a menudo la gente proyecta arrogancia cuando negocia como mecanismo de defensa. Es decir, la gente va a ser dominada por el ego muchas veces y no va a querer mostrar debilidad. Entonces, una estrategia es combatir el fuego con agua. Esto para tratar de desescalar la situación y apagar ese fuego. Aquí el uso de la hipótesis suele ser muy recomendable, sobre todo para validar qué tan firme es la posición inicial. Es importante empezar a acostumbrarnos a jugar un poco con esto. Si te das cuenta, muchas veces, sobre todo en las subastas, la gente empieza con ofertas ridículas, ¿cierto? Sin embargo,
saben que esa no va a ser la opción final, o por lo menos no generalmente. Pero empiezan de esa manera para ir validando hasta cuál viene siendo la postura real de venta de cada persona. Entonces, recuerda algo importante para no perder el enfoque de este análisis, es el pastel de la negociación en términos de generar la empatía. Nosotros cuando estemos negociando algo, recuerda que no tenemos que negociar el conjunto de todo, sino más bien el beneficio que se logra si ambas partes se ponen de acuerdo. Y ahí es donde el uso de la hipótesis es benéfico, ya que si puedes demostrar tu humanidad y empatía, es probable que tu contraparte entre en razón. Al final son relaciones interpersonales, somos seres sociales y lo que buscamos de alguna manera es estar mejor. Entonces, ¿cuál es una estrategia también sumamente efectiva? Es tratar de entender las razones de la intransigencia de tu contraparte, es decir, ¿por qué tiene esa postura tan rígida? Y esto lo vamos a lograr haciendo preguntas, interesándonos en la contraparte, validando qué es lo que quiere y por qué lo quiere. Si sabemos esa información, entonces nosotros podemos hacer propuestas que estén acorde a lo que la contraparte quiere, sobre todo sin dejar de lado este pastel de la negociación. Es decir, buscar el ganar-ganar en la proporción justa donde ambas partes consigan lo que quieren o por lo menos se aproxime. Ese viene siendo el enfoque central aquí y es lo que vale la pena que cada persona empiece a implementar en su día a día. Recuerda, diariamente estamos negociando y no me refiero nada más en el negocio, en la empresa, en el emprendimiento, sino en nuestra vida diaria, con nuestros seres queridos o con aquellas personas que son importantes. Al final estamos hablando regularmente de intercambios. El punto es, ¿por qué no lo hacemos de una manera más estratégica? Creamos un entorno constructivo para la negociación de tal forma que siempre nos acostumbremos a generar estas relaciones ganar, ganar. ¿Te ha sentido? Espero que sí y me gustaría mucho saber los comentarios que tienes al respecto. No olvides la enseñanza de este tercer punto, que es: hay formas eficaces de tratar con un socio obstinado en la negociación. Y antes de pasar a la conclusión, me gustaría reafirmar las enseñanzas clave de los puntos revisados previamente. Si quieres reforzar este conocimiento, por favor revisa esta información y si no, puedes pasar directamente a la conclusión. Enseñanzas clave: perspectiva de poder y perspectiva de equidad. Vienen siendo los enfoques tradicionales al momento de negociar. Después tienes esta estrategia que se le conoce como pastel de la negociación, cuyo enfoque se basa en el beneficio que se consigue si ambas partes logran ponerse de acuerdo. Y cuando una negociación parte de este principio, los razonamientos detrás de las perspectivas de equidad y de poder se desvanecen rápidamente en el aire. La clave: ambas partes son igualmente necesarias. Si no llegan a un acuerdo, ambas partes pierden, por lo que se necesitan mutuamente por igual. Las opciones alternativas desiguales tienen que considerarse al momento de la negociación. Y recuerda, negociar de forma eficaz consiste en salir con más de lo que se ha conseguido en lo individual. Plan de juego eficaz se fundamenta en crear un entorno de negociación constructivo. La parte más importante de tu plan es averiguar de dónde viene la contraparte. Tu primera tarea es convencer a tu socio de que ambos comparten el mismo objetivo: crear el mayor pastel posible y repartirlo equitativamente. Tu trabajo consiste en ayudarles a ver la luz antes de que empiecen las negociaciones en serio. El error de la forma proporcional no siempre se gana igual. No puede defender un reparto proporcional que le beneficia en una situación pero no en otra. En lugar de explicar por qué un reparto proporcional no es justo para ti, muestra cómo sería injusto para ellos en otras circunstancias. El secreto no es pedir a otra persona que se ponga en tu lugar, sino conseguir que se ponga en su propio lugar, pero que se dé cuenta de lo incómodo que estaría. Evitar combatir fuego con fuego, ya que disminuye la posibilidad de llegar a un acuerdo. A menudo la gente proyecta arrogancia cuando negocia como mecanismo de defensa.
Combate el fuego con agua. Intenta desescalar la situación y apagar el fuego. El uso de hipótesis. Ambos saben que el valor del pastel está en torno a X cantidad y sobre eso hay que partir. Si puedes demostrar tu humanidad y empatía, es probable que tu contraparte entre en razón. Tratar de entender las razones de la intransigencia de tu contraparte. ¿Por qué no puede ceder en su cifra? Tu objetivo no es ser altruista. Al fin y al cabo, si entiendes lo que quieren, te acercas a lo que tú también quieres. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La forma más lógica de negociar cualquier cosa es dividir el pastel de la negociación. En lugar de discutir sobre las indiferencias de poder percibidas o las nociones sesgadas de justicia, céntrate en el valor adicional creado por la negociación. Luego, divide el pastel por la mitad. No olvides los puntos de este análisis. El enfoque del pastel de la negociación es la mejor manera de resolver cualquier negociación. Hay diferentes maneras de atraer a la otra parte al enfoque del pastel de la negociación. Y hay formas eficaces de tratar con un socio obstinado en la negociación. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. No trates las negociaciones como una advertencia Miranda. Esta advertencia de tiene derecho a guardar silencio. El hecho de que tengas derecho a guardar silencio no significa que debas hacerlo. A veces la gente aborda las negociaciones reteniendo información o no respondiendo a las preguntas. Aunque pienses que esto puede ayudar a ganar ventaja, rara vez es el caso. En su lugar, intenta fomentar un diálogo abierto y constructivo. No te limites a responder a las preguntas. Hazle preguntas a la otra parte. Si ambos saben lo que quiere el otro, es más probable que puedan llegar a un acuerdo. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Split the Pie. En español lo podemos traducir como Divide el pastel, de su autor Barry Nalebuff. Un libro que nos enseña una nueva forma radical de negociar y sobre todo obtener una ventaja en ambas partes. En pocas palabras, conseguir ganar de una forma lógica y sobre todo justa para los involucrados. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo? Y sobre todo, que vas a llevar a la práctica, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya está liberado Revolución 180, así que me gustaría mucho que formaras parte de este gran proyecto. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque le tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad
para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.